Dios bendiga de una manera especial a nuestra iglesia Templo La Hermosa, radicada en San Isidro Canóvana, nuestro pastor Guadalupe Meléndez y su esposa María Carrión. Dios bendiga a cada uno de los que en este día se puedan estar conectando para recibir el estudio de la palabra del Señor. Dios bendiga a los jóvenes. Emmanuel, Dios con nosotros en este día. En este día tenemos un estudio titulado ¿Qué es conocer a Dios? ¿Qué es conocer a Dios? ¿Por qué titulamos este estudio de esta manera? Porque por ahí se ha levantado una ola terrible en la época moderna y en el tiempo que estamos viviendo, donde todo el mundo conoce a Dios. Pero hay algo bien interesante para poder nosotros decir que conocemos a Dios, porque hay unas cosas que tenemos que hacer cuando le conocemos. Pero antes de desarrollar el estudio, vamos a ver qué significa la palabra conocer. Cuando hablamos de conocer, hablamos de que usted tiene una idea clara de una persona o una cosa por varias razones. Porque lo ha visto, porque lo ha oído o porque ha tratado a esa persona. Es saber cómo es esa otra persona y es tener un trato, quizás un trato especial o estar en relación íntima o bien personal con esa otra persona, valga la redundancia. Se ha dicho que para los hebreos en el tiempo antiguo conocer a una persona era llegar a tener un acto íntimo, ¿verdad? Sexual con esa persona como un acto de esposo. Así pues se utiliza la palabra conocer como una expresión para las relaciones entre matrimonio, como en el caso de Génesis 4:1, cuando dice conoció Adán a su esposa Eva y ésta concibió y dio a luz a Caín. Si comparamos lo que acabamos de decir con el conocimiento de Dios, diríamos, ¿verdad?, que hasta que no haya una entrega especial a Él, y lo dejemos a Él entrar a nuestro corazón, entrar a nosotros, a nuestras partes más íntimas, entonces no podemos decir que le hemos conocido, ¿verdad? Si comparamos cómo se le llamaba en el tiempo antiguo la palabra conocer, que era llegar a la intimidad, si lo comparamos con eso, pues podemos entender que para usted conocer a Dios tiene que tener una relación bien estrecha con Él. No se trata solo de conocerlo en el pensamiento, ¿verdad?, o en el plano de las ideas, sino también en todas las áreas de nuestra vida, en el corazón, en el alma, en las fuerzas, en la integridad de nuestro propio ser, ya sea a nivel intelectual, a nivel emocional, a nivel espiritual, a nivel de nuestra voluntad propia. O sea, cuando hablamos de conocer a Dios, estamos involucrando todos los aspectos de nuestra vida. Y vamos a ver que si solo lo conocemos en el plano intelectual, como hay muchos por ahí que se dedican a estudiar la existencia de Dios, se dedican a estudiar la existencia de las cosas, si nos dedicamos solamente a conocerlo en el aspecto intelectual, entonces nuestras vidas estarán vacías, tendremos una vida sin fruto, una vida sin sentimiento, porque nos dedicamos a metérnoslos aquí en la mente nada más, a conocerlo solamente de una manera intelectual. Si solo lo conocemos a nivel emocional, podemos darle, ¿verdad?, más valor a las emociones, y eso también lo vamos a ver más adelante, como si tú te involucras o solamente te enfatizas en el área emocional, puedes cometer errores, ¿verdad? No solamente en el área intelectual ni emocional, hay otras áreas donde nosotros tenemos que profundizar para nosotros poder decir que conocemos a Dios. El Señor dijo en Jeremías 9:24, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe
de conocerme y de comprender que yo soy el Señor, que actúo en la tierra con amor, con derecho y justicia, pues es lo que a mí me agrada. Si alguien se gloriara en conocerlo, es en comprender que Jesucristo es el Señor. Conocer a Dios, para que usted tenga una idea, es más que saber cómo Él se llama y cuáles son sus atributos de deidad. No es usted decir Él es omnipotente, Él es omnisciente, Él es omnisapiense, puede estar en todo lugar a la misma vez, le podemos llamar Elohim, le podemos llamar Yahvé, de las diferentes formas que usted le entienda que dice la palabra cómo se llama. No es saber cómo se llama, ni saber cuáles son sus deidades, ¿verdad? Es más que la información bíblica que usted y yo podemos tener. Es saber cómo Él actúa, cuál es su voluntad. Es un proceso racional y transformacional de nuestra vida. Cuando el ser humano, vamos a hablarlo en palabras más sencillas, cuando el ser humano entra en la dimensión de conocer a Dios, su vida es totalmente transformada. Muchos cristianos están familiarizados, ¿verdad?, con estas palabras de Jesús en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesús a quien has enviado. Pero sin embargo, ¿qué envuelve esto y qué implica todo lo que trata este verso? En la actualidad tenemos que hay un pueblo evangélico que ha confundido este término y lo ha reducido solamente a una serie de actividades cognitivas, donde el repetir conceptos, el memorizar textos bíblicos, el memorizar quizás historias bíblicas, le hace creer que conoce a Dios, y está bien lejos de eso, está bien equivocado. Esto es un grave peligro, joven y adulto que puedas estar escuchando este estudio. Es un grave peligro que creer que se puede conocer a Dios de esta manera. Claro está, se supone que conozcamos la historia del Evangelio, la historia bíblica, la historia que traza la palabra del Señor, que tengamos conocimiento de textos bíblicos, que los podamos memorizar. No está muy lejos de la realidad de que esto lo tenemos que hacer, pero tal conocimiento se obtiene no por una mera actividad intelectual, como dije anteriormente, sino por la operación del Espíritu Santo en nuestras vidas. No puedes solamente enfocarte en conocer a Dios de una manera intelectual, como hacen muchos por ahí, que cuando usted le habla del Evangelio, ellos conocen a Dios, ellos conocen la vida de Dios, conocen la vida de Jesucristo, porque solamente se han dado a la tarea de hacer unas investigaciones o de leer y lo conocen de forma intelectual. En este punto es importante diferenciar dos cosas. Lo que es saber de Dios y lo que es conocer a Dios. Saber es estar informado de su existencia, de su paradero o de existencia de alguien. Pero conocer va mucho más allá del aspecto teórico. Y no es saber algo acerca de Dios, sino conocer profundamente quién es Él. ¿Sabe? Que no es tu saber de Dios. Mire, déjame decirte una cosa. Que la Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Cuando Jesucristo fue allí a Gadara, aquellos demonios le dijeron: ¿por qué has venido a atormentarnos antes de tiempo? Ellos conocían, tenían conocimiento de quién era Dios. O sea, sabían quién era Dios y sabían lo que le esperaba al estar delante de la presencia de Dios. Así que es bien importante que tú en este día entiendas lo que es saber quién es Dios y lo que es conocer.
No pretendemos, ¿verdad?, que este estudio sea un estudio exhaustivo. Quizás nos puede llevar un poquito de tiempo, pero más bien queremos que sea sencillo y práctico para que tú puedas entender lo que realmente es lo que dice el tema, conocer a Dios. Tenemos 3 puntos que vamos a tratar. Primero, vamos a describir los medios insuficientes que tiene el ser humano de conocer a Dios. Segundo, vamos a aclarar y afirmar lo que significa conocer a Dios. Y finalmente vamos a exponer los resultados visibles de usted poder tener conocimiento de quién es Dios. Vamos a ver cuáles son los medios insuficientes que usa el hombre para decir que conoce a Dios. Y volvemos a mencionar el conocimiento intelectual. ¿Por qué le estamos dando mucho énfasis al conocimiento intelectual? Porque se nos hace bien difícil a la iglesia hoy día predicar el evangelio de Jesucristo, porque todo el mundo dice que conoce a Dios, o porque todo el mundo es cristiano, porque todo el mundo tiene una idea de lo que estamos hablando. Cuando hablamos del conocimiento intelectual, no es conocer a Dios, créame, no es conocer a Dios. Este conocimiento está limitado porque su meta es exaltar la razón humana, es poder yo decir, yo conozco, yo sé lo que dice la palabra, yo tengo conocimiento de las raíces de la raza humana, y eso es lo que hace el intelecto, que te llena tus capacidades, pero no llena tu alma ni tu corazón. No se puede conocer a Dios haciendo solo el uso de la razón. Analízalo bien, se ha levantado una ola grande de que todo el mundo tiene conocimiento de Dios, pero siguen sus vidas pecaminosas. Se puede tener mucho conocimiento intelectual de las obras de Dios y de sus caminos y sencillamente no conocerlo. Y esto lo podemos ver constantemente cuando evaluamos y leemos la palabra del Señor, cuando el pueblo hebreo tenía mucho conocimiento del Señor, pero en cada instante se desviaba su camino, se iba tras dioses ajenos, se iba a hacer la idolatría, que es uno de los pecados más grandes que puede existir, ¿verdad?, contra Dios. Y esto se ha repetido, esta conducta se ha repetido década tras década, generación tras generación, ¿verdad? Y lo vamos a ver en el libro de Éxodo 32 y Segunda de Reyes, capítulo 13. Vamos a ver cómo el pueblo de Israel pudo experimentar la grandeza de Dios. Decía conocer a Dios, pero se desviaba tras dioses ajenos. Otro ejemplo que vamos a citar es al rey Saúl, quien siendo ungido por el Señor y teniendo el conocimiento considerable del poder del Señor, terminó alejándose completamente de Dios, siendo rechazado por Dios, porque él quiso agradar mejor al pueblo que agradar a Dios. Créanme que eso no es conocer a Dios, y eso lo encontramos en 1 de Samuel 15:24. Otro de los puntos que el hombre está completamente alejado de lo que es conocer a Dios es la experiencia emocional. ¡Wow! ¿Cómo entra la emoción en el ser humano? Tener una experiencia emocional no es conocer a Dios. Las emociones son muy importantes en nuestra vida. Es como que un motor que nos hace, ¿verdad?, vibrar nuestro corazón. Pero algunas personas se dejan llevar por ellas y hacen cosas que pueden ser peligrosas. La Biblia dice, oye bien, hay caminos que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Lo vas a encontrar en Proverbios 14:12. No podemos pasar por encima de lo que es la experiencia con Dios y confundirla con una experiencia emocional. Para muchos creyentes, la experiencia emocional es fundamental para conocer a Dios. Para muchos creyentes, las revelaciones, los sueños, los testimonios, las expresiones de dones son el reflejo deliberado, oiga bien, y fuera de control que muchas personas tienen.
y que según dicen sintieron una profunda emoción que nunca antes habían sentido. Y esto hay que tener mucho cuidado, porque se mete las revelaciones, los sueños, las emociones, y esto se mezcla y puedes cometer errores, ¿verdad?, que afecten tu vida espiritual más adelante. Jeremías dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Confiar en nuestros sentimientos, mi hermano, puede llevarnos a cometer unos graves errores y equivocaciones, y nos pueden alejar de la presencia del Señor, y nos puede alejar de lo que es verdaderamente tener una experiencia con Dios. Así que tengamos cuidado, analicemos los sueños, analicemos las revelaciones, analicemos nuestra emoción. Esto es una experiencia que se consigue a través del Espíritu Santo. Esto no es una emoción de hoy y ya mañana se olvidó. No son emociones que hay en cada culto. Son experiencias genuinas con el poder del Espíritu Santo. Bien, pero vamos a ver lo que significa conocer a Dios. Esto es un asunto personal. Yo no te puedo decir que lo vas a conocer de esta manera, porque mi experiencia personal con Dios va a ser diferente a la experiencia que tú puedas haber tenido o la que vayas a tener. Dentro de cada persona existe un deseo grande y profundo de conocer, y de conocer a otro, de conocer a su Creador. Por eso es que el hombre choca con lo que es la palabra, porque cada día el hombre está investigando de qué forma puede acercarse a Dios, quién es Dios y cómo conocerlo, y se inventa una serie de cosas que realmente no es el camino correcto, como dice la palabra del Señor, que hay caminos que parecen correctos. Así que, ¿cuál es la clave para usted conocer verdaderamente a Dios? Primero, es imperativo entender que el hombre por sí mismo es incapaz de conocer verdaderamente a Dios debido al pecado. Debido al pecado que nos acecha, debido al pecado que fue el origen de la muerte del hombre, ¿verdad? Y la Biblia dice que por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Así que es imposible que el hombre por sí mismo pueda acercarse y conocer a Dios. Se puede deducir de una manera práctica que conocer a Dios es desarrollar, oye bien, un vínculo personal de comunión entre el que conoce y el que es conocido, o sea, entre tú y Dios y entre yo y Dios. Es crear ese vínculo. Inicialmente te dije que conocer a Dios es tener una intimidad, permitirle a Dios que entre completamente en nuestro ser. La Escritura revela que todos han pecado, ¿verdad? Y lo vemos en Romanos 3, 11 al 20. Y también declara que las consecuencias del pecado es la muerte. Lo vas a encontrar también en Romanos 6, 23. Y que la humanidad perecerá eternamente sin Dios a menos que acepte y reciba la promesa del sacrificio de Cristo en la cruz. Así que para conocer a Dios realmente, primero se debe recibir a Jesucristo de manera personal. Lo vemos en Juan 1:12. Jesús deja bien en claro que solo Él es el camino hacia el cielo. Solo Él es el camino hacia el conocimiento personal de Dios. Juan 14:6 dice: una vez hecha esta decisión, la jornada de conocer a Dios está ya trazada. Para tú conocer a Dios, tiene que ser a través de Jesucristo. No es a través de tu intelecto, no es a través del conocimiento que tú tengas, no es a través de tus emociones, es a través de Jesucristo. Y vamos a ver cuáles son los resultados rapiditos de conocer a Dios. Humildad de pensamiento. Tratar de conocer a Dios en su totalidad es algo imposible,
porque el hombre enfrenta inmensas limitaciones, algo que nuestra mente es muy pequeña. Por eso el profeta Isaías dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dice Jehová. Porque nuestra mente es pequeña, nuestra mente es cortita, nuestra mente no nos permite, ¿verdad?, acercarnos a Dios de la forma genuina. Por eso es que el conocer a Dios genuinamente va a permitir que nosotros tengamos esa humildad en nuestros pensamientos. Vamos a tener, segundo, una paz incomparable. Son innumerables, hermano, joven, son innumerables las bendiciones que tú vas a obtener en tu vida cuando nosotros tenemos esa experiencia personal con Dios. Son innumerables las bendiciones que el creyente recibe como fruto de su relación con el Señor, y lo vamos a ver en Mateo. Y paz en medio de las pruebas, y lo vas a ver en Primera de Corintios. Y otro de los puntos es la comunión. Ahora que se ha tomado la decisión, que tú has tomado la decisión de recibir a Cristo, ¿qué se necesita para tener entonces una verdadera relación con Dios y conocerlo mejor? Esperar que te baje una señal del cielo, esperar que Dios venga en persona y te hable y te diga: yo soy Dios, que te diga como le dijo a Saulo: yo soy Dios a quien tú persigues. No podemos esperar eso. Este nuevo estilo de vida es diferente al que vive el mundo. Hay una experiencia terrible a través del Espíritu Santo. Y en medio de tantas malas experiencias que pasamos en este año pasado, experiencias quizás amargas, experiencias difíciles, el cristiano deposita toda su confianza en el Señor y puede tener mucha confianza y puede decir, como está escrito en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que muchos nosotros repetimos esto: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero realmente estamos fortalecidos cuando vienen esas experiencias terribles a nuestras vidas. Nos fortalecemos cuando realmente tenemos una experiencia genuina con Dios y conocemos a Dios. Por eso usted ve gente que desesperado, aún siendo cristiano, aún llamándose evangélico, usted lo ve desesperado de un lugar a otro, corriendo cuando hay necesidades o situaciones difíciles, porque la experiencia con el Señor tiene que ser otra. Conocer a Dios comienza sabiendo quién es Él. Cuando usted conoce a alguien, dice: mira, sí, ese es fulano, ese es el hermano tal, ese es el pastor. ¿Cómo es él? Mira, es humilde, es sencillo, es carismático. ¿Y qué le gusta? Le gustan las cosas rectas. Dejándole entrar en nuestras vidas y actuando como Él haría. Porque ¿sabes una cosa? Que si conoces a Dios, vas a saber esto: si Él es amor, nosotros amaremos. Si Él es luz, nosotros alumbramos. Si Él es verdad, nosotros viviremos en libertad y hablaremos palabras veraces. O sea, nosotros vamos a imitar lo que es Dios. Dios es amor, nosotros tenemos que mostrar amor. Dios es veraz, nosotros tenemos que hablar con la verdad. Dios es luz, nosotros tenemos que alumbrar en medio de las tinieblas. Dios ha dejado muy claro en su palabra que el nuevo creyente debe de dedicar su tiempo especial de comunión para estar a solas con el Señor, de manera que se convierta en un hábito de todos los días. Es necesario que nuestra experiencia con el Señor sea diaria. Pues cuando hablamos de esto, quizás me vas a decir: pero es que no es lo mismo, no se siente lo mismo todos los días, ¿cierto? Tú no sientes la presencia del Espíritu Santo todos los días, no danzas todos los días, no hablas en lengua todos los días, pero tienes una comunión con Dios diaria. La comunión con Dios
que te permite esa experiencia es diaria, en la oración, en el ayuno, en la lectura de la palabra. Todo eso está escrito y tú lo conoces y tú lo sabes. Conoce el Señor, dice la palabra de Dios, a los que son suyos. Nosotros lo conocemos a Él, pero Él sí conoce quiénes son los que son suyos. En 2 de Timoteo 2:19, hablando sobre el rey Josías, ¿verdad? Que fue uno de los mejores reyes que hubo en el pueblo de Israel, el pueblo de Judá. Dice Dios, defendía los derechos de pobres y oprimidos y por eso le fue bien. Eso es lo que se llama conocerme. Yo, el Señor, lo afirmo. Conoce Dios a los que son suyos. Nosotros no engañamos a Dios. Nosotros no podemos decir que nuestro intelecto está lleno de Dios, nuestras capacidades, estudiamos en los mejores institutos y por eso conocemos a Dios. No. Hay un sinnúmero de personas que están llenas de conocimiento, llenas de intelectual y están más alejados de Dios que lo que usted se pueda imaginar. Y la Biblia es clara, conoce Dios a los que son suyos. Dios sí nos conoce. Jeremías 22:16 dice, nuestros actos hablarán y Dios dará testimonio de que le conocemos cuando hagamos su voluntad y lo dejemos entrar en nuestros corazones. Mire, le voy a dar un ejemplo rapidito, ya estamos casi concluyendo. Y este ejemplo usted lo conoce, porque esta historia se habla en muchas ocasiones. Los hijos de Elí, el sacerdote Elí, uno de los grandes sacerdotes en el pueblo de Israel, tenía unos hijos que también eran sacerdotes, conocían a Dios y conocían la Escritura. Y la Biblia dice en 1 Samuel 2:12 que los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo nosotros podemos explicar esto? Ministraban en el templo, ministraban allí, ayudaban al pueblo en sus sacrificios. Y Dios dijo que eran impíos, no tenían conocimiento de Jehová. Quizás tenían el intelecto, conocían de las obras que Dios había hecho. Fueron instruidos en la palabra. Esto no quiere decir que tú conoces a Dios. Es algo más. Del pueblo dice lo mismo cuando Jeremías dijo, porque mi pueblo es necio. Oye bien, no me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero al hacer el bien no supieron. Y decían que conocían a Dios. Por eso te digo en esta mañana que conocer a Dios no es opcional. Dios dijo a través de Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, le faltó entendimiento. Este pueblo joven, este pueblo adulto se equivocó en entender cuál era la voluntad divina y el precio que tuvo que pagar fue bien alto. Y la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, de entendimiento. Es menester que nosotros busquemos y usemos las herramientas necesarias para decir que conocemos a Dios, que no se quede en un mero entendimiento, en un mero conocimiento intelectual. El apóstol Pablo podía decir, y este fue uno de los grandes hombres que podía decir, yo sé en quién he creído. Eso se encuentra en 2 de Timoteo 1:12. Él hablaba con tal convicción, no solo porque conocía las Escrituras, sino porque tenía una relación personal, una relación estrecha, una relación íntima con Dios. Y pudo experimentar la fidelidad de Dios y pudo experimentar en su vida las promesas que están en su palabra. Jesús dijo que la vida eterna consiste en conocerle a Él y a su Padre. Entonces la vida eterna
es una relación de fe, amor y obediencia. Juan 17:3 dice, y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Oye bien, lo voy a repetir. Y la vida eterna consiste, la vida eterna, nosotros tenemos en juego algo bien importante. No juguemos en que conocemos a Dios, no. Está en juego algo bien importante y es nuestra salvación. Dice, y la vida eterna consiste, Jesucristo hablando, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Y en resumen, te puedo decir en este día que conocer a Dios es entablar una relación personal con Él, mediante la cual asimilamos su forma de ser al verlo. ¡Qué lindo! Nosotros asimilamos la forma de ser Él al verlo, al creerle, al amarle y al seguirle. Conocerle, oye bien, en esta mañana, es la única forma de vivir agradándole y de hallar la salvación de nuestras almas. Así que es bien importante que en este día tú puedas entender y saber si realmente conoces a Dios, si realmente tú conoces a Dios. ¿Realmente lo conoces? ¿Realmente puedes decir, conozco a Dios? Nosotros cantamos, conozco a un hombre de poder. Pues en esta mañana es necesario que tú tomes las herramientas para poder experimentar la presencia del Señor y poder decir a voz en cuello que conoces a Dios de una manera especial. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te invitamos a que busques al Señor día a día y a que tu experiencia con Él siempre sea genuina. Invítalo a tu vida en este día.